mundo, quizás en los próximos 5 años, va a cambiar totalmente. El mundo ha dado un salto exponencial que no sabemos ni a lo que nos enfrentamos. Hay discapacidades físicas, discapacidades que se ven, hay discapacidades que no se ven y que al final son las más importantes. Nuestra función es encontrar las fortalezas e integrarlas en qué procesos productivos pueden desempeñar esas capacidades. Operamos en 6 comunidades autónomas, tenemos más de 25 clientes y ya rozando los 600 empleados. El 94% de estas 600 personas son con discapacidades. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo. Como sabéis, un podcast en el que exploramos las tendencias en el futuro del trabajo y la gestión de personas. Hoy, por parte de Future for Work Institute, que somos los editores de este podcast, tenemos a Rafa Díaz. Hola, Rafa. Hola, Jordi, ¿qué tal? Y yo mismo, Jordi Serrano. En este podcast, en el que solemos hablar del futuro del trabajo, incidimos mucho también en la necesidad de no solamente imaginar ese futuro, sino en la necesidad de crear un futuro, porque el futuro lo creamos nosotros, que no deje nadie atrás. El trabajo es una parte importante de la vida de las personas y asegurar que nadie queda excluido es fundamental. Además, estamos en un momento que a nivel internacional parece que los vientos nos soplan precisamente a favor de la diversidad e inclusión. Y por eso nos encanta precisamente hoy dar voz a proyectos como el que traemos en este episodio. Para ello, hoy tenemos con nosotros a José Argente, que es desde 2024 director general de Talento y Experiencia, un centro especial de empleo que presta servicios de valor añadido al sector industrial, dando empleo a personas con discapacidad. Hola, José, y bienvenido. Hola, Jordi. Hola, Rafa. Encantado de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y como decías, nos interesa mucho conocer tu proyecto, ¿no? Y precisamente en estos momentos en que parece que esto de la diversidad e inclusión está amenazada, ¿no? Pero bueno, a lo mejor luego hablamos de eso en el podcast. Si quieres, José, para abrir un poco fuego, ¿no? Y entrar en harina, explícanos un poquito los orígenes, ¿no? ¿De dónde surge este proyecto, ¿no? ¿Por qué lo montaste? Sí, bueno, primero que nada, yo lo dirijo, ¿vale? Hay que puntualizarlo. Fue Enrique Fallos, ya casi hace 20 años, la persona que fundó la empresa, ¿no? Él venía del sector del mundo industrial y de automoción y, bueno, ha traído siempre por la mejora continua, la excelencia operacional. Y en ese momento, pues él veía que había una fuga de procesos a países de bajo coste, ¿no? Y bueno, a través de un estudio de centros especiales de empleo, pues él dijo, oye, y si uno estas dos partes, ¿no? El sistema de operaciones del automóvil y el mundo de los centros especiales de empleo, de la discapacidad, pues bueno, bien adaptado y acompañado, se pueden abrir oportunidades reales y dignas de empleo para personas con discapacidad y, además de eso, evitar que estas grandes multinacionales pues se lleven estos procesos a países de bajo coste, ¿no? Era una forma de demostrar que el impacto social no está reñido con la productividad y que bueno, es la convicción, ¿no? que dio origen a Talento y Experiencia. Claro, entonces, rizar el rizo, o sea, no solo que el trabajo no se vaya a otro país, a lo mejor buscando costes más baratos, sino que además se quede y para personas que normalmente ya están excluidas. Correcto. Ese es el reto. Bueno, no está mal. Bueno, y al principio de todo, ¿no? ¿Qué esperabais lograr, ¿no? En cuanto a empleo para personas con discapacidad, ¿no? Bueno, lo primero es la creación de empleo estable y calidad, ¿no? Porque al final también es un sector que, bueno, que está parece que muy etiquetado, ¿no? A trabajos sencillos de manipulación, muchas barreras, ¿no? Y prejuicios. El aportar servicios industriales de valor añadido, ¿no? En un entorno como automoción, que fueron los orígenes, pues requiere mucha exigencia. Entonces, pues lo que se intentaba lograr es pues mejorar esos procesos de selección, la formación y cómo aplicar las metodologías del sistema de operaciones, lo que los que estamos en este mundillo pues llamamos el Lean Manufacturing, Claro. que es al final la base que nos permite alcanzar productividades iguales, incluso superiores a las del sector.
Y una pregunta, José, desde que tú te incorporaste en el proyecto, ¿cómo ha evolucionado, ¿no? Cuando tú entraste o de que empezaste a conocer Talento Experiencia, que quizá lo conocías incluso antes de incorporarte, ¿cómo has visto esta evolución, ¿no? De esos primeros pasos que comentabas hasta ahora? Pues mira, yo llevo, realmente en esta empresa llevo 8 años, ¿vale? Es Ujú, decir, sí que es verdad que llevo cerca de un año con la dirección general, pero bueno, he estado desde el 2018, ¿vale? Ya había perdido ya el paso del tiempo, pero desde el 2018, como bueno, responsable de operaciones, director de operaciones, he pasado por diferentes áreas de la empresa. Yo venía de la multinacional, ¿no? De empresas, bueno, que si dijera el nombre seguro que todos ujú. la conocéis, pero bueno, viviendo, ¿no? Ese ADN, ¿no? Del Lean Manufacturing y bueno, cuando se me cruzó, ¿vale? Yo salí al mundo, hice una excursión al exterior, ¿no? De ujú, esa multinacional, esa excursión que muchos hacen, pues empujado, fijaros, por un tema personal vinculado con la discapacidad, ¿vale? ujú, Y acabé aquí, ¿vale? De donde no hubiera pensado que iba a acabar alineando, ¿no? Esa parte personal y profesional que quizás es lo que hace que me guste más, que le ponga este énfasis al trabajo y que ha hecho bueno, que vaya evolucionando la empresa hasta lo que es hoy, ¿vale? Es decir, yo cuando entré, pues el fundador me dijo, quiero profesionalizar una empresa que ya tiene 400 empleados. Hombre, 400 empleados ya a nivel de profesionalización ya no está mal. Claro, eso ya era, ¿no? Pero había que profesionalizarlo, ¿no? El pasar de una empresa de dueño a una empresa profesionalizada, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, esos primeros pasos, pues primero que nada fue consolidar el propósito, ¿no? Esa ujú. responsabilidad social competitiva y luego la evolución en escala y en especialización. Es decir, hoy en día, ¿vale? Lo que era una empresa valenciana con una presencia también en Andalucía puntual, pues ahora ya operamos en 6 comunidades autónomas, tenemos más Ujú, de 25 clientes y ya rozando los 600 empleados. Y ya no solo ampliamos los servicios de montaje, verificación, retrabajo, logística, sino ya, pues ya consultoría especializada en Lean, es decir, ya no solo dame esta tarea, sino vamos a ver toda la cadena de suministro, vamos a evaluar dónde podemos entrar y cómo podemos mejorar el proceso del cliente, siempre con personas con discapacidad. Pensar que son el 94% de estas 600 personas son con discapacidad, es decir, el volumen ujú. es alto. Claro, porque entiendo, José, que también cuando tú entras o cuando te llama la atención este proyecto, también es porque entiendes que estas personas con discapacidad pueden aportar algo, ¿no? Distinto, probablemente, más allá de la parte esta competitiva, también sus capacidades se pueden aprovechar de un modo distinto y aportar valor a la cadena. Ya, yo, a ver, como os digo, lo veo desde el punto de vista personal porque yo la discapacidad la vivo en casa, entonces yo siempre he Ujú, dicho, oye, ¿cómo me gustaría, ¿no? Que fuera el futuro de mi hija, ¿no? ujú, Entonces, yo intento tratar o ponerme en el otro lado de cómo le gustaría a esas familias o a esas personas que fueran tratadas visualizando, ¿no? En mi caso familiar, ¿no? Y al final, ojalá mi hija pudiera tener ese día de mañana un trabajo, ¿no? Bueno, no será, ¿no? Pero es como el propósito, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿no? Por lo ujú. menos no quedarnos en el camino. Claro. ¿Y qué tipo de, digamos, el empleado, ¿no? ¿Tenéis cerca de 500, dices ahora? Rozando los 600. 600 ya. ¿Qué tipo de discapacidades? ¿Cómo son vuestros empleados, ¿no? Pues obviamente nuestros empleados son muy diversos, ¿eh? Todos Ujú. somos Por diversos. definición. Luego hay quien tiene, nosotros para ser centro especial de empleo, lo primero tienen que tener los empleados una certificación, ¿no? Un porcentaje de discapacidad mayor o igual del 33%, ¿no? Al final, pero luego está la diversidad no reconocida, ¿no? Es decir, que yo a veces digo, parece que la discapacidad tenga que tener una etiqueta o un número, ¿no? Al final nuestros empleados, hay discapacidades físicas, discapacidades que se ven,
hay discapacidades que no se ven y que al final son las más importantes, ¿no? Y más ahora que está de moda tanto la salud mental, es decir, Ujú. personas que han pasado un cáncer, ¿no? Que tienen reconocida una discapacidad porque han pasado un cáncer, porque tienen una enfermedad de Crohn, muchas discapacidades que van por dentro, ¿no? Y luego tenemos discapacidades más severas o intelectuales con trastornos que esas requieren pues más intervención por parte de la empresa en el acompañamiento, pero que a su vez son personas que trabajos, por ejemplo, repetitivos son muy buenas, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra función es encontrar las fortalezas, ¿no? Esas capacidades de cada uno e integrarlas en qué procesos productivos pueden desempeñar esas capacidades. O sea, no ver las barreras, sino ver las capacidades. Ujú. Claro, porque entiendo que el proyecto, ¿no? El proyecto de talento y experiencia, al final combina toda una parte muy importante de responsabilidad social, pero también competitividad industrial, ¿no? ¿Cómo equilibráis, ¿no? ambas cosas en la práctica? Porque cuando lo piensas desde el desconocimiento, ¿no? del día a día, se ve como una combinación difícil, ¿no? A ver, esa pregunta que estás haciendo es la que me hice yo cuando aterricé. Es la Claro. madre del cordero. Es decir, yo llego de la multinacional, todo estandarizado, Claro. o sea, no puedes hacer nada que no se salga del procedimiento de la instrucción de trabajo. Entonces, llegas aquí y dices, bueno, cada persona es distinta, todo es distinto, está todo por crear. Entonces, pues bueno, al final hay tres palancas, ¿no? Que son básicas y al final, ahora puedo decir, oye, es que no hay diferencia. Claro. No hay ninguna, es decir, formación continua y estandarización. Es decir, lo que no podemos es intentar, primero que nada, nosotros externalizamos, los clientes nos externalizan operaciones industriales, con lo cual no intentes externalizar algo que no está estandarizado. Entonces, la base de todo es la estandarización de los procesos, ¿vale? En el momento que tú reduces la variabilidad y aseguras la calidad y eliminas esa barrera, ¿no? que tiene la persona, se convierte en una persona que es igual que cualquier otra para efectuar ese proceso. Entonces, con formación y estandarización, pues obtienes el mismo resultado. Eso conlleva la aplicación obviamente, de un sistema, ¿vale? Nosotros lo llamamos el sistema, el SEI, ¿vale? Es como nuestra doctrina, es la cultura de la empresa, es el sistema de excelencia industrial, ¿no? Que está inspirado en el Lean Manufacturing, en esta casa Toyota, todos los que Sí. conocemos ese sector, pues es nuestro SEI. Y luego, pues sobre todo, el medir. La medición operativa, la productividad, absentismo, el cumplimiento del servicio, como cualquier otra empresa para garantizar el valor al cliente. Claro. Y además es que en el sistema original de Toyota, ¿no? Le daban mucha importancia al papel de la persona, ¿no? Muy rompedor en aquel momento, ¿no? Que recuerdo que podían incluso parar la cadena de producción, un empleado y cosas de ese estilo, ¿no? Correcto, sí, la típica foto de estirar de la cadenita y separar el proceso y te felicitan por ello, nadie te llama la atención, ¿no? Sí, esa es la filosofía. Bueno, Claro, y vosotros lo hacéis además con un perfil mucho más diverso. O sea que de hecho filosóficamente es apostar por las personas como pasó en aquella época, ¿no? Sí, es que es lo que digo, parece, con el desconocimiento te parece que esto sea distinto, pero es que es completamente igual que cualquier empresa industrial. Estoy seguro que hay muchísimas empresas que tienen empleados con problemas y no Claro. tienen discapacidad y al final requieren lo mismo porque la única diferencia es un carnet con un certificado. No, aquí, o sea, cuando lo planteas, ¿no? Esa estandarización lo que te permite es que al final, oye, asegurar el proceso que es fundamental en vuestra industria y donde operáis. Entiendo, en algunos casos también hacéis algún tipo de adaptaciones de las personas a los procesos o el proceso manda. ¿Cómo hacéis estos encajes, ¿no? Encaje de bolillos. O se hace ya desde el reclutamiento y selección, donde ya, oye, en función de las discapacidades asignáis unos proyectos a otros. ¿Nos puede explicar un poco cómo manejáis esta complejidad? Sí, bueno, yo creo que también, además, esto es bueno para que las personas que vean y escuchen este podcast, pues también ubiquen, ¿no? el Centro Especial de Empleo.
aquí hablamos como si fuera algo conocido, pero Claro, realmente Sí, es un desconocido. Es decir, totalmente. tú cuando la discapacidad llega a tu casa, que puede llegar desde que naces o en cualquier momento de la vida, pues bueno, tienes etapa escolar, la etapa de un instituto y luego vienen unos vacíos, ¿no? A partir de los 21 años llegan unos vacíos en los que muchas personas con discapacidad o van a las residencias o van a los centros ocupacionales o aquellas personas que pueden, que gracias a nosotros podemos eliminar esas barreras y hacer que trabajen, es donde entramos en acción los centros especiales de empleo, que al final hay que decir que somos una empresa, con nuestros objetivos, con el EBITDA. En nuestro centro especial de empleo también hay EBITDA. Sí, sí. El empleo en un centro especial de empleo es un empleo remunerado, estable y productivo. Es decir, tenemos que exigir productividad. Es decir, no es una ONG, no es una fundación, no es una asociación. Sí que es una empresa, ¿vale?, que tiene unos beneficios por las comunidades autónomas, pero nos exigen también esa productividad y los primeros que nos lo exigen son los clientes. Entonces, nosotros tenemos que formar. Primero que nada, tenemos que asegurar estándares de seguridad, ¿vale? Es decir, los cimientos de esa casa Toyota, ¿no? La seguridad para poder ejecutar con total tranquilidad cualquier proceso. Y bueno, todo empieza con una selección, ¿vale? Donde ya la selección ya no la hacen perfiles de recursos humanos, sino son perfiles de recursos humanos con un toque social. Es decir, son personas que están con una sensibilidad especial, son psicólogos, son relaciones laborales, pero todas con una sensibilidad especial con la discapacidad. Y hacen el acompañamiento desde que entran en la propia entrevista, en el proceso de selección, y luego los acompañan en sus primeros días o meses de incorporación al puesto de trabajo. Pero es que ese acompañamiento dura todo lo que dura su estancia en la empresa, sean los años que sean. Es algo bueno, que la discapacidad requiere seguimiento porque la discapacidad también evoluciona. Ujú. Porque físicamente, o sea, las personas están físicamente en vuestro propio centro, no se incorporan a casa del cliente, ¿no? Sí, a ver, nosotros trabajamos las dos vertientes, es decir, Vale. trabajamos en casa de los clientes y en nuestros centros propios. Tenemos centros propios, tenemos algún centro que están fabricando material electrónico, una planta industrial con 120 personas, que eso en cualquier sitio sería una planta industrial, para nosotros es un centro, ¿no? Pero tenemos 120 personas que están en un entorno con líneas automáticas, semiautomáticas, montajes manuales, incluso células robotizadas, ¿vale? Trabajando a 3 turnos, con mantenimiento propio, con nuestra organización humana de la producción, basada en estos operarios, jefes de equipo, supervisores. Es decir, igual que Toyota diseñaría su proceso industrial, pues nosotros lo hacemos de la misma forma. Porque una vez eliminada la barrera de la discapacidad en ese proceso de selección y de adaptación, ya es un proceso productivo normal y corriente. Personas, procesos. Claro, entonces, digamos, ayudáis también a incorporar esa diversidad a vuestros propios clientes, ¿no? En su propia casa, digamos. Sí. Claro, te cuento el caso del centro propio, ¿no? Pero luego Sí, está sí. el cliente, ¿vale? Claro, esto es el desconocimiento, ¿no? Cuando se diseñan las plantas industriales, no se diseñan pensando en que voy a trabajar con un centro especial de Claro. empleo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que hacer adaptaciones, hay que entrar en claves laborales, donde en un área específica pues montamos un proceso auxiliar, que no puede ser, digamos, la actividad principal de la empresa, pero sí procesos auxiliares. Es decir, lo que nosotros decimos es que cada empresa haga lo que es su core, ¿no? Es decir, su fuerte, que a veces su fuerte es vender el producto y no la logística. La logística la puede hacer cualquiera, los manipuladores lo puede hacer cualquiera. Es decir, externaliza todo eso, ¿no? Y dedícate a lo que tú sabes, ¿no? Que igual es el I+D o es Claro. es la venta del producto o la importación de producto y luego posterior manipulación aquí. Es decir, pero cosas que ya están inventadas como la logística, podemos perfectamente hacerla nosotros en las instalaciones del cliente. Lo que no podemos hacer es estar todos mezclados, ¿vale? Claro. Esto porque si no estamos dando pie a una confusión de plantillas o una cesión ilegal y Claro. hay unas líneas también legales que cumplir.
Porque ahí, José, entiendo que es como, o sea, la ley aplica igual que cualquier otra externalización, o sea, que es indiferente Correcto. que sea un centro especial de empleo o una consultora de externalización de procesos. Correcto. La ley es igual para todos. Nosotros en ese sentido no tenemos ventajas. Además, es más, tenemos más restricciones porque Claro, cualquier otro puede tener una sanción, pero nosotros podemos tener una sanción y aparte de la pérdida de la calificación de centro especial de empleo, con lo cual aquí no hay grises, hay líneas rojas, ¿vale? Que hay que respetar y sobre todo porque hay que fomentar una competitividad también para la propia empresa, ¿no? No tenemos que jugar con ventaja. claro. Y una pregunta que se me ha ocurrido ahora al escucharte, José, también porque en algunas empresas de externalización, ¿no? Yo conozco un poco ese mundo también de vidas pasadas y también era frecuente, ¿no? Oye, que algunos trabajadores que destacaban, el cliente se los llevase. ¿Os pasa también eso A a ver, vosotros? no es que nos pase, es que es nuestra obligación pensar que el objetivo último de un centro especial de empleo es la incorporación del talento a la empresa ordinaria, ¿vale? La inserción, claro. Ese es el fin último. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, están más protegidos quizás porque no se quieren ir, Claro, claro, porque muchas veces, claro, nosotros asumimos porcentajes de absentismo de quizás un 20%, ¿vale? En cualquier otra empresa, una persona con un absentismo elevado, pues igual ya no está igual de mirado o te comparan claro, con los otros, ¿no? Entonces, lo que nosotros normalizamos y no lo vemos como algo negativo, ahora se puede ver negativo, ¿no? Entonces, al final, claro, estamos dando una protección que pues nuestros trabajadores no se quieren ir. Pero sí que es claro. verdad que todos los años te puedo hablar que, pues bueno, de un porcentaje, igual un 5%, sí que pasa a la empresa ordinaria. Sí, sí, sí. No, claro, ahí, ahora, o sea, al escucharte también lo del el absentismo del 20%, ¿no? Que lo que tú dices, cualquier empresa se tiraría de los pelos, ¿no? Diciendo esto, ¿cómo es posible? Eh, también yo creo que quizás las empresas os tienen que mirar a vosotros, también ver cómo funcionáis y asumís eso, ¿no? Y cómo sois capaces de gestionarlo, porque estoy seguro que lo gestionáis, porque los estándares productivos y vuestros clientes os exigirán igual que al resto, ¿no? O sea que probablemente también podéis enseñar muchísimas cosas a empresas que más ordinarias, ¿no? Como podríamos llamar, Sí, o que no son centros especiales de empleo, porque gestionáis mucha complejidad. al final te toca demostrar, ¿no? Con ejemplos prácticos que eso es posible, ¿no? Es decir, Claro, a ver, yo creo que nosotros trabajamos para un cliente, un OEM de multinacional de automoción, claro. no voy a decir nombres, pero vale, un fabricante de vehículos, Sí, sí, digamos, la logística de una de sus plantas, las plantas van a 3 turnos y no paran. claro, Entonces, eh, ¿no? Si puedo hacer eso, es decir, absentismo cero, ¿cómo lo hago? ¿No? Primero es posible. ¿Cómo se hace? Como lo hace cualquier empresa, trabajar con matrices de polivalencia, donde tengas polivalencia en los diferentes puestos y cuando ese absentismo ocurre, tener personas preparadas y formadas para sustituir a esa persona que sale. Si tú tienes matrices de polivalencia con rotación y lo tienes organizado, al final el absentismo no es un problema, ¿no? claro, El absentismo es uno de los tantos problemas que tenemos las empresas que hay que gestionar. claro. Sí, sí. Es una realidad, Esto, al final, ¿no, José? El absentismo es una realidad que no puedes obviar, va a pasar. Y bueno, y al final creo que ya, yo a veces hablo también con compañeros que no son del sector del Centro Especial de Empleo y están sufriendo ratios de absentismo ya de 2 cifras. Ellos se tiran de los pelos. Yo digo, bueno, pues yo estoy... esto. Claro, yo no he es lo querido... normal, claro. Sí, sí, pero bueno, has adaptado esas matrices de polivalencia, al final es lo que hoy en día Rafael le llama la gestión por skills, Sí, 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 ¿no? exacto. Tener a la gente Total. identificada, que sabe, etcétera, y poder Sí, moverte ahí rápidamente, ¿no? Claro, claro, claro. Al nuestras final, matrices... me lo dijo un director de recursos humanos ya hace años, decía, José, aquí nuestras matrices de polivalencia son de 3 dimensiones. Digo, toma, ya rizar el rizo. Dice, porque tienes el proceso, tienes la persona, pero luego tienes su diversidad, ¿no? Claro. Y entonces, si ya es difícil trabajar con matrices de polivalencia en cualquier empresa, pues añádele ya una variable más. Pero en cuanto eso lo entiendes, esa matriz de 3 dimensiones, Claro.
y lo tienes preparado, pues empiezas ya a tener, pues ya no solo del proceso, sino de la planta, entre centros y entre clientes. Y ya rizar el rizo, y por qué no, entre comunidades autónomas, ¿no? Tener un equipo élite que sea Claro. capaz oye, vete aquí porque tenemos un lanzamiento o porque tenemos un nuevo Claro. proceso o una urgencia, ¿no? Pues gente muy preparada. Claro, no, porque entiendo también, José, que en vuestro caso también, o sea, el nivel de engagement y el nivel de responsabilidad de la gente con el trabajo, entiendo que será muy alto. Mira, yo creo que nuestro personal valora más, al costar más el trabajo, encontrarlo, ¿no? O tener un empleo, porque en las personas con discapacidad están buscadas, ¿no? Y encuentran empleo. Pero encontrar una empresa que con ese trato, ¿vale? Que estamos hablando, yo creo que es lo que hace que cuando llegan aquí a Talento Experiencia lo valoren más y el engagement es mucho mayor, ¿no? Porque yo siempre digo, y aquí tenemos un lema, el otro día lo hablaba con Jordi, ya me salgo del contexto. No, no te preocupes. Me meto en muchos foros de recursos humanos porque al final yo soy ingeniero, ¿no? Y los ingenieros, pues a veces, oye, hay que reconocerlo, la parte emocional pues no la tenemos tan desarrollada, ¿no? Entonces yo soy el que se infiltra en las comunidades de recursos humanos, ¿no? Un sector que es más femenino que masculino, ¿no? Llegas allí y eres tú la oveja. ¿Y usted quién es? No, soy el director general. O sea, aquí no vienen los directores generales. Digo, ya, pero es que yo quiero saber de esto de las personas, ¿no? Y, y entonces, en una universidad privada que estuvimos colaborando con retos para los departamentos de recursos humanos, pusimos el caso de talento y experiencia. Y cuando vinieron aquí a recoger la información, pues estos chavales salieron sorprendidos, ¿no? De el trato, de cómo gestionábamos todo, que salió un lema, ¿vale? Que es más corazón, ¿vale? Que lo hemos adoptado como logotipo, ¿no? Y al final pues ese engagement, es decir, nuestras publicaciones, todo, pues la gente es el más corazón y se siente como con orgullo de pertenencia, ¿no? Con ese logo o esa motivación, ¿no? De que hacemos las cosas con más corazón que el resto, y eso es lo que realmente nos diferencia de otras empresas y de otras compañías. Claro. Y a No, la que vez sí, equilibrar eso claro, con la competitividad, o sea que no claro. eres una ONG, que lo has dicho muy claramente. Claro, claro. No, a ver, al final es un ejemplo de que si se quiere se puede conseguir. Lo que pasa es que, bueno, probablemente los caminos son diferentes, ¿no? O sea, hay que empezar un poco a quitarse paradigmas que todos traemos asentados. Y entiendo que, José, en tu proceso, ¿no? de evolución dentro de salir de una multinacional a llegar allí, pues esos paradigmas que tenías como muy claros, que de repente dices, pero esto ¿por qué es así? ¿Porque siempre ha sido así? Pues oye, igual se puede hacer diferente, ¿no? También es verdad que antes de llegar aquí hice una excursión previa a un sector de automoción y ahí descubrí El lado oscuro, ¿no? hay otros mundos, ¿no? Que no es solo el Centro Federal de Empleo, que hay mucha pyme sin estandarización, que no, pues igual no hablas de ingeniería de calidad o le hablas de cosas de estas y estoy hablando en chino, ¿no? Sí, sí. Tienes que bajarte a los principios básicos de Crosby, ¿no? De medir la calidad en coste económico, que el objetivo es cero defectos, no más, el objetivo es cero, es decir, principios básicos, porque no existe esa cultura, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegas al Centro Especial de Empleo y a un Centro Especial de Empleo que ya tiene esa cultura Lean, Claro. claro, cuando has tocado lo otro dices, pues no está tan mal, ¿no? Estamos ahí Claro. en el medio, ¿no? Yo creo que la excursión, todos deberíamos hacer una excursión, salir de la zona de confort, ¿no? Sí. Y ver lo que hay. Visitar el lado oscuro, ¿no? Para ver qué hay por ahí. Oye, José, y para hablar un poquito del contexto actual, ¿no? De que estamos ahí ahora está todo el mundo con la automatización, la inteligencia artificial, todo esto, ¿no? ¿Cómo ves desafíos y oportunidades para talento y experiencia en este contexto? Bueno, a ver, esto, de hecho nos conocimos en a Santi, Sí. lo conocí, pues fue el moderador de una mesa que íbamos a hablar de Industria 5.0. Sí. No me he acabado la 4.0. Tenemos Ya vamos por las 5. Y cuidado que viene la 6. A ver, bueno, sí, ya la 5 ya se ha olvidado porque con todo el movimiento geopolítico que hay,
ya no se habla de la IA ni se habla de la 5.0, ¿no? Pero sí que es verdad bueno, y esto, bueno, no solo me meto en los foros de recursos humanos, sino también me meto en otros foros, yo soy muy movido, y bueno, estuve hablando con científicos bueno, que están desarrollando inteligencia artificial para solucionar problemas, bueno, para solucionar enfermedades, ¿no? La realidad es esta, es decir, las proteínas, prácticamente con la inteligencia artificial, han desarrollado todo el plegado de las proteínas y hoy por hoy podríamos decir que hay una solución para cada enfermedad, ¿vale? Sí, sí. Esta revolución, ¿vale? Dices, oye, estoy pensando en la industria 4.0, en la 5.0, cuando el mundo quizás en los próximos 5 años va a cambiar totalmente. El Total. envejecimiento, las enfermedades, estamos, digamos, aún hablando de las 5 S y de los planes de acción, cuando el mundo ha dado un salto exponencial que no sabemos ni a lo que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, nos abren muchas, sobre todo ya no oportunidades, se nos abren muchísimas más incertidumbres, ¿no? Entonces, porque si ya van a haber incertidumbre, digamos, en personas sin discapacidad, el talento diverso, pues quizás va a tener o nuevas oportunidades o nuevos desafíos, ¿no? Y nosotros tenemos que estar adaptándonos a todo eso para poder responder rápidamente. Lo primero que nada, competencias digitales, supervisión y automatización de sistemas, reskilling, adaptarnos a todo esto, es decir, estar en presencia en foros, la digitalización, es decir, nosotros ya empezamos hace 3 años pues a introducir tecnología, RPs, hacer pinitos con sistemas de gestión de almacenes, ahora con realidad aumentada, es decir, habituar a que las personas con discapacidad trabajen en este entorno, es decir, nuestro centro que antes tenía procesos manuales, ahora tienen robots, ¿no? Es decir, que empiecen hemos hecho formación también en vehículo eléctrico, es decir, que empiece a sonar, ¿no? Todo esto Claro. que nos viene para estar preparados porque no sabemos por dónde va a avanzar. Claro. No, y sobre todo que esta evolución sea inclusiva, ¿no? Y no deje a la gente fuera, ¿no? Y especial a las personas con discapacidad, ¿no? Porque le puede aportar mucho, pero también pueden ser unos grandes desplazados. Claro, eso es uno de los miedos y esto da para un debate largo, ¿no? Porque al final, si estamos hablando de envejecimiento, de cura de enfermedades, pues quizás al final la persona con discapacidad incluso va a estar más encasillada, ¿no? Porque van a ver más de los otros, ¿no? Y la inteligencia artificial, si se está desarrollando en base a intereses económicos y no a intereses sociales, es preocupante, ¿no? Le hago preguntas al chat GPT o a... Sí, sí, como todos, José. Ya tenemos datos de que sabemos que como todos, no te preocupes. Ostras, miedo de alguna... Mira, no lo quiero decir, pero habló de residuo, ¿sabes? Es decir, la inteligencia artificial puede hablar de residuo a todo aquello que se sale de los patrones establecidos, ¿no? Entonces yo creo que al final, pues bueno, tenemos que estar presentes en los medios, pues bueno, como este podcast, ¿no? En el entorno digital para que también se hable de discapacidad en este entorno 5.0. Oye, con la tontería nos hemos llevado media hora ya. No hemos empezado, casi. Sí. Bueno, Para ir, mucho, para ir enfocando hacia el final, ¿no? ¿Qué planes de futuro tenéis en los próximos años? ¿No? ¿Cómo ves también el papel de los centros de empleo en España? Un poquito el futuro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que la parte positiva es que también cada vez hay más concienciación con el tema de la discapacidad, cada vez se visibiliza más y cada vez se van tocando más corazoncitos que quieren hacer algo, ¿no? Para devolver a la sociedad lo que se está dando. Entonces, yo ahí tengo esperanza, ¿no? Y creo que hay mucho por hacer aún. Y las empresas, sí que es verdad que con la responsabilidad social corporativa se habla mucho de la huella de carbono, ¿no? Y de la parte medioambiental.
Y yo creo que tenemos que hacer o divulgar mucho sobre la parte social y la gestión de las empresas, ¿no? Que son los otros dos pilares de la RSC, que creo que hay que darles más peso. Quizás porque trabajar para el medio ambiente es más sencillo, ¿no? Pero precisamente por el desconocimiento del sector de la discapacidad. Y por eso yo creo que tenemos que visibilizar mucho la discapacidad, hablar mucho de ella y romper estas barreras para que los empresarios primero contraten personas con discapacidad. Oye, si no saben hacerlo, pues que llamen a los que sabemos y les ayudamos a eliminar esas barreras, porque al final el objetivo es común para todos. Y en ese sentido, yo veo que vamos a avanzar. Miedos me da que cómo va a avanzar, porque sabemos que la administración es lenta para ciertas cosas, ¿no? De cómo va a avanzar, a qué velocidad va a avanzar cuando el entorno avance tan rápido como está avanzando, ¿no? Porque al final nosotros necesitamos también de la administración pública para soportar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, hay que alinear ambas velocidades para que esto funcione. No, la verdad es que, vamos, sin duda, yo creo que es un tema que muchas veces, como tú bien dices, ¿no? Cuando se habla del ESG, se olvida casi siempre la S, ¿no? Que es de social, ¿no? Que es la parte social y que probablemente que sea la más difícil, ¿no? de trabajar porque puede ser la más fácil de obviar, ¿no? Entonces, al final, en momentos como este, ¿no? De tanto avance tecnológico, de tanta competitividad, de tanta incertidumbre, pues bueno, puede haber mucha tentación, ¿no? Y sobre todo, como sabemos que ahora están los mercados y cómo están las inversiones y cómo donde se mira el corto y donde se mira la mayor rentabilidad, o sea que eso tenemos datos y lo hemos contado ya muchas veces nosotros. Entonces, claro, en todo esto, cuantas más voces haya alertando de cuidado porque no nos dejemos a las personas atrás, a todo tipo de personas, ¿no? Yo creo que es importante. Y también la parte de humanidad, ¿no? O sea, si algo nos hace humanos, al final tiene que ver con esta generosidad, ¿no? Ese dar, ¿no? Dar a otros lo que tú muy bien decías, ¿no? Lo que se nos ha dado socialmente, ¿no? Y poder ayudar para que otras personas, otras compañías que lo han tenido más difícil por lo que sea, ¿no? Por situaciones de nacimiento, situaciones de evolución, momentos o situaciones de la vida que te pueden llevar a un momento que puedas tener una discapacidad que al final, oye, son personas totalmente capaces, ¿no? O sea, que realmente lo único que tenemos que hacer igual algún pequeño esfuerzo para que esto sea posible. O sea que, vamos, ha resonado mucho lo que estabas contando. Future for Work Institute nos gusta tener esa mirada porque creemos, y siempre lo decimos, el futuro, si no es de todos, no será futuro, ¿no? Entonces, darte las gracias también por este espacio y este hueco en tu agenda para que tu voz llegue también a nuestros oyentes y a las personas que nos ven en YouTube. Pero yo le haría una pregunta final, ¿eh? O sea, porque tú dices, hostia, yo llegué aquí, ¿no? Venía de la multinacional y tal. Entonces, oye, ¿qué aprendizajes te ha llevado, ¿no? O sea, ahora, años después, ¿qué has aprendido, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a alguien que a lo mejor dice, hostia, pues me gustaría empezar un proyecto parecido? Bueno, lo primero, tener a ver, hay una parte que es la parte industrial, ¿no? Que del lean manufacturing, que a todos nos puede gustar o a alguien que le guste el mundo de la industria, ¿no? Pero sobre todo que la otra parte, la social, tiene que haber un propósito, ¿vale? Yo quizás lo he encontrado en mi parte personal, ¿no? Claro. Yo creo que cualquiera que quiera iniciarse en este mundo tiene que buscar un propósito porque es lo que tiene que divulgar y lo que tiene que transmitir a su equipo. Y al final lo puede encontrar en un tema personal, lo puede encontrar en el vecino o lo puede encontrar en la calle, pero hay que buscar un propósito, ¿no? ¿Qué problema social quiero resolver? Yo creo que en el momento que encuentre eso, encuentra el propósito y encuentra el foco, y es lo que todos los días pues te ayuda a levantarte para solucionar algo, ¿no? Y siempre venir con la chaqueta oye, esto, ¿no? Yo siempre nosotros el más corazón, ¿no? Ahora estoy creando
un club de líderes más corazón, ¿no? Porque al final, esas personas, ¿no? Que dicen no buscan la productividad, sino que buscan hacer algo, ¿no? Esto que se huele, ¿no? De esta persona tiene algo especial, ¿no? Pues esos líderes que tenemos un propósito, pues son los que tenemos que buscar y el que no, pues tiene que buscar ese propósito. Yo creo que en el momento que lo encuentren, tienen las dos claves. El Lean Manufacturing lo tienen en Internet, lo pueden buscar. Toyota, no hay nada que resolver, pero en la parte social sí, hay que buscar un propósito y yo creo que cuando lo encuentren va a ir solo. Sí. Muy bien. Yo creo que es un final perfecto, ¿no? Sí. Además hablamos mucho aquí de propósito, etcétera, entonces poco más hay que aportar y encantado de que tú hayas encontrado un propósito y estéis ayudando a tantas personas y además a las empresas, ¿no? También a ser productivas y además a hacer una buena acción social. O sea que cuadrar el círculo, ¿no? Que es perfecto, ¿no? No, aquí yo solamente al escuchar a José es que cómo se nota, ¿no? Cuando el propósito es real o cuando es un lema o un póster, ¿no? En muchas empresas, ¿no? O una moda. O sea, cuando es de verdad, pues realmente es una energía que te hace sacar adelante las fuerzas y el proyecto de donde no hay, ¿no? Entonces, simplemente yo quería matizar eso porque creo que en esto también incluso en momentos como los de ahora es donde realmente se está viendo, ¿no? O sea, donde las empresas con propósito realmente se está viendo que tienen ese propósito y que a pesar de las modas y las tendencias menos humanistas que podríamos decir, esas son las más... Las que les funciona, claro. Y aquí también lo hemos estudiado, lo hemos visto, que al final, oye, toda la gente que está luchando ahora y sigue defendiendo cosas que no están de moda, todavía tienen mucho más valor. O sea que exacto. Lo he dicho. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, José. Se nos acaba el tiempo. Seguro que daría para conocer mucho más. Invitamos desde luego a los oyentes a investigar, ¿no? Sobre talento y experiencia, ¿no? Que es un proyecto muy interesante, y sobre José, no sé, ese club ahí de líderes me ha dejado ahí. Con más corazón. Yo encantado, A ver, yo estoy en LinkedIn, el que quiera contactarme, no hace falta, que no estoy diciendo que me tengan que contratar o contratar talento y experiencia. Cualquier duda sobre la discapacidad, hacemos las cosas con naturalidad. Cualquier duda, yo quiero esto meterlo en mi empresa y no sé cómo hacerlo, ¿sabes? Que nos llamen o que me llamen, que de verdad yo creo que esto hay que evangelizar en que no son barreras y que es posible, ¿no? Genial. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima, José. Muchas gracias, Jordi y Rafa, y un saludo para Santi, que no ha podido estar. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Un podcast de Future for Work Institute.